Ahí está perfecto, se está viendo muy bien, doctora. Ah, bárbaro. Muy bien. Entonces, chicos, el tema que vamos a tratar hoy son las preparaciones y restauraciones dentarias con resinas compuestas en la zona 3 de Monihum del sector anterior. Primeramente, vamos a repasar a qué llamamos lesiones de zona 2, aquellas que se ubican en el tercio cervical de todas las piezas dentarias y correspondería a la clase 5 de Black. Recordarán que Monihum clasifica las lesiones de acuerdo a su ubicación con números 1, 2 y 3. Para las lesiones cervicales le da el número 3, o sea que él siempre clasifica dando números digitales y esto no permite hacer un registro en el sistema de doble dígito. La segunda numeración nos va a dar el tamaño de la lesión, el avance. Recuerdan que Monihum clasifica en 0, 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al tamaño. Entonces, con dos numeritos, nosotros podemos estar diciendo mucho con respecto a la lesión que observamos. En este caso, 3.0 nos está diciendo que la lesión se localiza en el tercio cervical y que es una lesión mínima, realmente una lesión no cavitada, reversible, que puede ser tratada con topicación de flúor. Si la lesión es 3.1, el primer dígito nos dice la ubicación, tercio cervical, y el segundo, el tamaño. Es una cavidad cavitada que compromete solamente el esmalte. Es mínima. La lesión 3.2, lesión cervical, cavitada, ya compromete dos tejidos, esmalte y dentina. Lesión moderada. En la siguiente figura vamos a ver. Ahí estamos viendo, doctora. Ahí estamos, ahí está, ahí se ve la clase. Bien, entonces, chicos, teníamos que, de acuerdo a la etiología, podían ser infecciosas y no infecciosas. Disculpe, y para doctora, tratarlas, en la diapositiva anterior se le trabó. En 32, moderada. Sí. Acá, chicos. Sí. Bárbaro. Es bárbaro, chicos. Perfecto, gracias. Fíjense que esto es muy importante porque Monihum toma dos números, dos dígitos, para determinar la ubicación de la lesión y el tamaño de la lesión. Entonces, si nosotros decimos es una lesión 3.0, el primer dígito nos da la ubicación de la lesión tercio cervical. Y el segundo dígito, en este caso el 0, nos dice que es una lesión no cavitada, reversible, que se puede tratar con una topicación de flúor. En la segunda imagen vemos 3.1, el 3 que nos dice que la lesión es cervical y el número 1 que nos dice que la lesión ya está cavitada, que compromete solamente esmalte, que es una lesión mínima. La imagen 3 nos está diciendo que la pieza dentaria tiene una lesión 3.2. Es decir, que con dos numeritos nos está dando mucha información. Esto es nomenclatura. Una lesión 3.2 nos dice que la lesión es cervical y que es una lesión ya moderada que compromete esmalte y dentina cavitada. La tercera imagen es una lesión 3.3, lesión cervical grande, pero sin fractura
coronaria. Y la última imagen, una lesión 3.4, lesión cervical extendida con fractura. ¿Seguimos bien? Entonces, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Entonces, la etiología, estas lesiones cervicales que es muy común ver en la actualidad, pueden tener un origen infeccioso, que es la caries. Nosotros vamos a trabajar sobre esa cavidad patológica y la transformamos en una cavidad biológica. Y las lesiones que no son infecciosas pueden tener distintas causas. En la fracción, la causa de la pérdida de tejido es una acción mecánica. Por ejemplo, los cepillados enérgicos o el uso de sustancias abrasivas, también el uso de cepillos con cerdas duras. Eso provoca una lesión en forma de V corta de 1 o 2 milímetros de profundidad, de un color amarillento o amarronado, dependiendo del grado de la esclerosis dentinaria. En la afracción, la lesión ya se presenta como una cuña más profunda, y esto se debe a un agente patológico, a fuerzas excesivas patológicas que provocan la flexión de la pieza dentaria a nivel del cuello y las microfracturas, el estallido del esmalte a ese nivel. Se ve mucho entonces en los bruxómanos. Y la erosión, por último, que es producida por agentes químicos, agentes ácidos, que van a provocar una lesión más extensa que profunda. Puede tener un origen extrínseco, como las gaseosas o los cítricos, o puede tener un origen intrínseco, como los jugos gástricos en los pacientes bulímicos. Son lesiones superficiales y una característica es que permanece el esmalte a nivel del borde gingival, porque el flujo gingival es muy alcalino y neutraliza la acción del agente químico ácido que está causando la lesión. Como todo trabajo, vamos a tener nuestro protocolo. Vamos a ir respetando etapa por etapa. La primera etapa, que son las maniobras previas que anteceden a la preparación que transforma esa cavidad patológica en biológica para recibir al material restaurador. En este caso va a ser un composite, vamos a usar una técnica adhesiva. En la primera etapa, que es maniobras previas, vamos a tener una secuencia de pasos ordenados que le voy a describir uno por uno, teniendo en cuenta la zona que estamos tratando, el tercio cervical. Entonces vamos a realizar la profilaxis, el proceso de diagnóstico, la planificación, toma del color, registro de la oclusión de ser necesario, la anestesia, que es lo que van a no en esta etapa preclínica, y el aislamiento absoluto. Ustedes saben que siempre el paso inicial es la profilaxis, porque necesitamos un campo que esté limpio, seco y bien iluminado para realizar todo el proceso de diagnóstico. ¿Con qué lo realizamos? Con un cepillo y con pasta de profilaxis, siempre a baja velocidad. Acá ven el extremo activo de un contraángulo. Muy bien, ¿me siguen escuchando? ¿Sin problema? Sí, perfecto, perfecto. Bárbaro, me alegro. Entonces, vamos a iniciar el diagnóstico, que es un conjunto de pasos. Primero vamos a mirar, a observar
Eso es el examen clínico. Vamos a mirar dónde está la lesión, qué tejido involucra, cuánto se extiende, y lo podemos también complementar con la transiluminación para ver a través de esa luz una zona oscura cuando se extiende estas lesiones hacia proximal. Vamos a hacer exámenes radiográficos. Tenemos que si la lesión se encuentra por vestibular en las caras libres o palatino, se puede superponer con la cámara pulpar y no nos va a dar un gran diagnóstico, pero sí tenemos radiografías en 3D que sí podemos ver la profundidad de la lesión y su relación con la cámara pulpar. Otro método de diagnóstico, las fotografías que nos dan información aparte de ser un documento legal. También vamos a requerir evaluar la vitalidad pulpar como el estado de los tejidos periodontales. Tenemos que recordar que estas lesiones están muy próximas a la encía. Todo este conjunto de estudio nos va a dar en síntesis el diagnóstico, un diagnóstico de certeza. Entonces, sabiendo qué tipo de lesión estamos por tratar, ya preparamos nuestra mesa de trabajo. Elegimos el instrumental, hacemos la selección de los materiales y de la técnica que vamos a utilizar. Los instrumentos que vamos a utilizar tanto para el aislamiento, para la eliminación del tejido infectado, fresas, piedras, los materiales, el composite de esmalte, el composite de dentina, el sistema adhesivo y la técnica que tiene que ser minuciosa y también una técnica que respete los tejidos vitales de la pieza dentaria. La toma del color, también en maniobras previas, antes del aislamiento, donde vamos a tomar a nivel del tercio cervical, con guías colorimétricas o guías cromáticas que sean de composite, porque composite va a ser el material que vamos a utilizar. Acá tenemos guías de la línea Ivoclar o guías de la línea Colten, y si no, podemos usar la guía universal de la escala Vita. Otro paso en maniobras previas es el registro de la oclusión. ¿Cuándo vamos a realizar? Si la lesión se encuentra en un área funcional, en una superficie que va a recibir el impacto del diente antagonista. Si la lesión está en vestibular, no es necesario hacer la toma del registro de la oclusión. Anestesia, como le dije, antes del aislamiento, en una etapa posterior en las clínicas. Y el aislamiento que vamos a realizar en estas lesiones va a ser un aislamiento absoluto y podemos utilizar de unos clamps especiales del tercio cervical, que son los clamps cervicales. Este que vemos en la imagen es el clamp 212, que es un clamp universal que no tiene orificios, pero sí tienen escotaduras laterales que facilita llevar con el portaclamps. Una vez aislado con la técnica de Ryan, que ustedes saben que es la técnica que vamos a utilizar aislando de canino a canino, vamos ahora a preparar la pieza dentaria, paso por paso. Apertura, si es que no tenemos brecha, no tenemos acceso a la lesión, o si hay acceso a la lesión, directamente abordamos. Generalmente las lesiones cervicales, las de zona 3 o lo que sería, según Black, las de zonas clase 5, generalmente se encuentran ya abiertas. Luego vamos a eliminar el tejido deficiente, vamos a conformar por avance la lesión, es mínimamente invasivo nuestro tratamiento, vamos a limpiar siempre con algún antiséptico, como por ejemplo la clorhexidina al 2%,
y la terminación de ese borde cabo superficial. Frente a una lesión de zona 3, para preparar la pieza dentaria podemos seguir dos caminos. Si la lesión es cariosa o si la lesión no es cariosa. Entonces, cuando tenemos una lesión con tejido infectado, requiere la eliminación de ese tejido afectado con instrumental rotatorio o de mano, sin extensión preventiva, con ángulos redondeados, que nos da el extremo activo de nuestras fresas y piedras, y no se busca una forma determinada. El otro camino, cuando la lesión no es cariosa, va a ser realizar una cavidad operatoria. No necesitamos realizar una cavidad operatoria. Sí se necesita acondicionar ese tejido que va a recibir al sistema adhesivo. Ustedes en esta etapa preclínico trabajarán en simuladores sobre modelos y dientes artificiales. Por lo tanto, simulamos una lesión de caries en el tercio cervical, comprometiendo esmalte y dentina, en esta pieza dentaria, la pieza dentaria 23. Vamos a preparar la pieza dentaria. Acá tenemos la lesión. Vamos a hacer la apertura con una piedra redonda a alta velocidad y accedemos a la lesión. Luego eliminamos el tejido deficiente reblandecido con un instrumento cortante de mano, como ven en la imagen, un excavador discoide que tiene todo su filo en el borde, con un movimiento de las paredes hacia el centro, de las paredes hacia el centro, eliminamos el tejido infectado reblandecido. El tejido resistente infectado ya lo vamos a eliminar con una fresa redonda a baja velocidad, respetando la técnica de fresado. Tiempo de aplicación, 3 segundos, tiempo de intermitencia, 5, y la refrigeración continua. Si es necesario, usamos detector de caries. Entonces, la técnica consiste en llevar con un microbrush la sustancia que va a teñir, que tiene la capacidad de teñir el tejido infectado. Se deja actuar 10 segundos, luego lavamos abundantemente, secamos y observamos. Y solamente esos puntitos que quedan con pigmentos vamos a eliminar. La finalidad es eliminar todo el tejido infectado. Se realiza posteriormente los detalles de alisar el borde cabo superficial para que no quede esmalte frágil que pueda desprenderse y fracturarse durante la contracción de polimerización del composite. Entonces alisamos con estas piedras troncocónica ese esmalte del borde cabo a nivel incisal con las piedras, y podemos utilizar instrumento cortante de mano como el recortador de margen gingival a nivel de la pared gingival. Así iniciamos la preparación con la cavidad patológica, y acá en la figura inferior vemos la terminación de la preparación. Ya tenemos nuestra cavidad biológica preparada para recibir al material restaurador. Entonces vamos a hacer la limpieza con clorhexidina al 2%.
Algo a tener en cuenta en esta cavidad que tiene 5 paredes es el factor C. C, que significa configuración, o sea, la forma, la cantidad de paredes que va a tener. Estas preparaciones de zona 3, al igual que la de zona 1 de Monijun, el factor C es de 5. Tenemos 5 paredes que van a estar en contacto con el material restaurador. Solamente una pared que daría con la cara vestibular de la pieza dentaria sería la pared no adherida, por donde se van a liberar las tensiones que sufre el composite al contraerse durante la polimerización. Entonces, una forma de compensar este factor C, es realizar una técnica de restauración incremental oblicua. O sea, que vamos a colocar los materiales, el material restaurador, de tal manera que entre en contacto con 2 paredes. Por ejemplo, una pared distal y la pared axial, en forma oblicua. 2 paredes nada más van a entrar en contacto con el material restaurador. No vamos a colocar todo el composite y que entre en contacto con las 5 paredes. Esa es la finalidad de conocer el factor C. Si nos encontramos una lesión de zona 3 que no es cariosa, que no tiene tejido infectado, vamos a limpiar la dentina con brochitas o escobillas pequeñas y agua, o con una fresa de carburo a baja velocidad asperizamos la dentina para eliminar esa capa superficial remineralizada que impide altos valores de adhesión. Y sobre el esmalte vamos a eliminar todo el esmalte aprismático de la zona cervical con un recortador de margen o bien con una piedra a alta velocidad en el borde cabo superficial incisal. Limpiamos con clorhexidina, lavamos y secamos la cavidad para pasar a la restauración. La restauración es un proceso minucioso que debemos respetar el paso a paso. Vamos a hacer la inserción y adaptación del sistema de matriz si es necesario. Realizamos la técnica adhesiva respetando las indicaciones del fabricante. Hacemos la técnica de restauración, que es insertar el material, adaptar ese material, modelamos y fotopolimerizamos. Y la técnica de pulido, que tiene un orden. Le damos forma, alisamos y le damos el brillo. Por último, un control postoperatorio. Generalmente, las lesiones cervicales se restauran a mano alzada. Se va realizando capa por capa y se le da la forma anatómica perdida. Pero existen en el comercio, ustedes van a ver en las casas dentales, matrices cervicales. Son matrices preformadas de acetato transparentes que va a permitir la fotopolimerización. Y con respecto al paso siguiente, que es el grabado ácido, debemos tener en cuenta que nuestro ácido grabador primeramente se coloque en el borde de la cavidad, sobre esmalte, y después lo escurrimos hacia la dentina, de tal manera que 10 segundos grabe el esmalte y 5 segundos en dentina, ya que son 2 tejidos de mineralización diferente. El ácido fosfórico que vamos a utilizar es al 37% en forma de gel y que tenga una coloración para tener control del mismo. Lavamos abundantemente, eliminamos todo ese gel grabador junto con los detritus producto del ácido. Se lava y luego se
va a realizar el secado de la preparación. Cuidadosamente vamos a tratar de eliminar el exceso de agua en la dentina con un papel absorbente tipo tisú, y a nivel del esmalte sí vamos a secar con un chorro suave de aire comprimido. De esta manera el esmalte va a quedar de un blanco tiza, blanco más bien de aspecto seco, y la dentina queda brillosa porque va a conservar su humedad natural. El esmalte se lo va a ver opaco y la dentina se le va a ver brillosa. Es necesario conservar la humedad de la dentina para que no colapsen las fibras colágenas, para que la dentina conserve esas fibras colágenas en forma de una red por donde va a penetrar el primer, por donde se va a escurrir el adhesivo. La entrada de los conductos dentinarios se dilatan y ahí también penetra el adhesivo. A nivel de esmalte, microscópicamente lo vemos así, con estas micro retenciones. Hacemos la aplicación la primera aplicación del primer con un microbrush. Se sigue las indicaciones del fabricante, se puede frotar durante 20 segundos, se impregna bien todas las paredes, se insufla un poquito de aire para que penetre en esas fibras colágenas y en esos conductillos dentinarios, y se hace una segunda aplicación, también con el microbrush y con un poco de aire suave. Se adelgaza esa capa y recién fotopolimerizamos durante 20 segundos, que se nos va a formar la capa híbrida. La capa híbrida que va a estar formada tanto por el adhesivo como por el tejido dentinario. ¿Qué es la capa híbrida? Es una zona de interdifusión de adhesivo, fibras colágenas y dentina desmineralizada. Vamos a restaurar paso a paso, respetando la técnica incremental en forma oblicua. Primero llevamos composite de dentina en la pared axiogingival con una espátula de teflón, en este caso puede ser una espátula también de titanio. Entonces adaptamos ese composite en forma oblicua y cada incremento se fotopolimeriza. Se puede realizar otra capa con composite de dentina en forma oblicua desde axial hacia incisal, en la profundidad axial e incisal, si la cavidad es más grande. Y la última capa de composite va a ser la de esmalte. Con la espátula de teflón vamos a ir dándole la forma. En la última capa de composite modelamos, devolvemos la convexidad que perdió. Es necesario que recupere su forma convexa tanto en sentido mesiodistal como gingivo-incisal. Y con un pincel de extremo chato podemos darle naturalidad, la microestructura del esmalte, y se fotopolimeriza. 20 segundos para dar la terminación a la restauración. La técnica de pulido, como ustedes ya saben, contamos con fresas, contamos con discos, también podemos usar gomas siliconadas, siempre de menor a mayor granulación. Las finas, las superfinas, las extra finas, de acuerdo a los anillos. Las rojas habíamos dicho que son las finas.
Después tenemos las amarillas y por último las blancas, que son las ultras finas. Y los discos de mayor a menor granulación, la negra es la más gruesa. Así también le vamos a dar el brillo final con una brochita y pasta para pulir composite. Ahí tenemos la restauración terminada. Le devolvemos al diente forma, función y estética. Fotografía a la que pueden acudir La Nata, Nochi con Sensau, Barrancos, Baratieri o Enastrosa. Bueno, eso es todo lo referente a lesiones zona 3 del sector anterior.